esa palabra tan de moda y tan interesante. Voy a ver si me explico, porque una de las cosas que siempre nos ha asustado quizá a los médicos son los... Y, paradójicamente jugamos con los datos, pero luego a la hora de acercarnos a los datos, pues siempre nos da un poco de reparo, ¿no? Parece que nos agobia. Y a pesar de que hemos estado viendo toda esta tarde como toda la metodología para evaluar resultados a través de datos, pero cuando se trata de tener los datos como encima, delante de tus ojos, ya la cosa cambia un poco. Bien, yo no soy experto en este tema, no sé por qué me han escogido, doctora Serradilla tiene la culpa, pero voy a intentar convenceros de mis opiniones, porque esto es, como estáis viendo ahí, algo, pues quizá opiniones de lo que yo he leído y de una lectura, como veis, limitada. Bien. ¿Veis esa frase? Recopilar e interpretar datos de manera completa y adecuada es algo que será cada vez más importante en el futuro. Esto es algo que he leído ya en muchos artículos y trabajos. Pero mi pregunta siempre es, ¿cuándo es el futuro? ¿Cuándo es el futuro? Porque en los años 80, veis mi careto, yo era residente del Virgen del Rocío, y como estáis viendo ahí, mi tecnología disponible era la que es, ¿no? Fósforo verde, impresora matricial, un ordenador con disquetera, no me recuerdo si tenía disco duro, y mi futuro podría ser ahora. Y yo ahí ya jugaba con datos, o me gustaban los datos. Y de repente estamos cerca de 30 años, sí, 30 años después, y sigo escuchando que el futuro de los datos está por venir. Y esto es antiguo, lo del interés que tiene el ser humano y los médicos y todos los que se dedican a la ciencia a evaluar datos. Eso viene en la fecha en la que yo era residente, pues como estáis viendo aquí, en los años 80 y 90 ya existían, desde que empezó la Universidad de Pittsburgh, pues estáis viendo cómo hay programas y distintos software que intentaban hacer diagnósticos diferenciales o distintas maneras de llegar a diagnósticos diferenciales, ¿no? Y veis cómo esa línea temporal, pues se han ido ofertando distintos tipos de software, cada día más preciso, desde los 90 con una predicción de cáncer de mama, una red neural, inteligencia artificial en cáncer urológico, y hasta los últimos programas, como son, para que iremos viendo ahora a lo largo de esta jornada, redes bayesianas, ¿no? Las redes bayesianas que están ahora también bastante de moda. Bien, toda la historia de la medicina se basa en eso, en buscar patrones en un conjunto de datos. Y esos patrones, ya llegó aquí este fulano en el 2008, diciendo cómo esos datos, como estos macrodatos, como ese diluvio de datos que hacían que el método científico sea obsoleto. Este desgraciado no tenía otra cosa que decir, porque ya así de repente todo el método científico y todos los ensayos clínicos pues se metían en la papelera, y con eso ya, simplemente teniendo estos datos recogidos y recopilados, pues estos macrodatos, era suficiente, aunque se olvidaba de que estaba haciendo una hipótesis que necesitaba, pues como veis ahí, una analogía, que premisas similares conducen a conclusiones similares, y que los sistemas exhiben que tienen un comportamiento, pues lo van a continuar haciendo en el futuro, una especie como de determinismo, y eso no es cierto. Bien, los macrodatos, que es como se llama en español, los big data, macrodatos, ¿hablan por sí mismos los macrodatos? Pues realmente no. De hecho, si tenemos macrodatos que se suponen parecidos de un conjunto de dos instituciones, por ejemplo, dos hospitales que tengan, se supone que variables parecidas y modelados de manera similar, pues en principio no tendrían por qué ser equivalentes. Entonces eso es uno de los primeros pecados que podemos tener si queremos extrapolar resultados de una institución a otra, ¿no? Bien, Big Data. El Big Data, pues bueno, pues me pregunto, ¿tengo que dar una charla de Big Data? Bueno, pues vamos a ver qué hay de Big Data y de oncología. En este análisis de clúster estáis viendo cómo desde el año 2014 pues se han ido presentando con esa búsqueda tan genérica de Big Data y oncología, pues estáis viendo cómo hay reflejados 1.200 y pico de artículos con una escala ascendente a lo largo de estos años.
Y veis ahí en colores unos clústeres, ¿no? Donde estamos viendo pues cómo hay una gran parte de expresión genética, que está muy de moda también en el tema de Big Data. Luego el tema de eso, de soporte informático, de data mining, que se hablará ahora dentro de un rato, de registro de salud, databases, una parte dedicada a la tecnología informática, y luego pues otras más cercanas al paciente, ¿no? Con factores de riesgo, edades, bien, vale. Big Data. Bien. Un ejercicio que hice para, bueno, digo, ¿qué es Big Data? Big Data, pues pongo Big Data y lo que hemos visto ahora mismo es cómo esto, he cogido una hoja Excel, he cogido una búsqueda, esa búsqueda la he metido en una hoja Excel, esa hoja Excel, en teoría he hecho una extracción de datos, he transformado los datos, por si había he dividido campos, por ejemplo, de todos los autores para tener todos los autores por separado, y luego he cargado esos datos, lo he analizado. Esto que he hecho es, con estos 1.297 publicaciones, podríamos llamarlo Big Data, un manejo de tipo Big Data, pero porque eso puede ser, a lo largo lo vaya a descubrir, pero esto puede ser denominado que he hecho un ejercicio de Big Data, esta extracción, esta transformación de los datos y esta carga o load de esa información. Porque claro, los macrodatos, las fuentes, ¿cuáles son? Las fuentes de estos macrodatos, sobre todo en sanidad, en salud pública y en hospital, suelen ser ensayos clínicos, historiales médicos electrónicos, registros y bases de datos de pacientes y toda suerte de resultados de laboratorio y de ensayos en laboratorio, tanto de un vulgar hemograma hasta, como veis ahí, hasta las metabolómicas. Y por supuesto un peso importante tienen las imágenes médicas. Bien, y como también estáis viendo y ahí leyendo, también se están empezando a incorporar toda la información que se recoge de teléfonos móviles en los que el paciente tiene una aplicación donde se le pregunta por su estado de salud o por si ha tenido toxicidad o no ha tenido toxicidad, o incluso de Twitter o Facebook, cualquier otra cosa. Luego, la idea mía que estoy intentando transmitir es que el Big Data no es cantidad de datos solo, sino es más bien complejidad a la hora de obtener los datos y el tratamiento que se hace de ellos, más que un volumen, aunque el volumen es importante. Macrodato significa grande, Big Data, pero ¿cuánto de grande? Es un Big Data, pues hablando de números resulta que Big es algo bastante poco preciso, pero una parte con la que tenemos que quedarnos es con la complejidad, con cómo manejamos y qué grado de complejidad tiene manejar esos datos. Como vemos aquí, Big Data, pues en esta diapositiva tendríamos en este caso particular del ejemplo que he puesto, pues tendríamos ese registro separado por comas que obtuve de PubMed, que sería el yacimiento, los bancos de datos, y luego intentamos transformarlo de una manera u otra para obtener un conocimiento. Y ese conocimiento que luego llevará a esa sabiduría que nosotros queremos. La minería de datos, que hablará por el doctor López Guerra luego dentro de un rato, pues eso, extracción del conocimiento mediante el descubrimiento de patrones, porque todo esto es buscar patrones. Y el problema de los patrones es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No me voy a parar mucho por el retraso que llevamos. Pero toda esta ciencia de datos, que es lo que significa Big Data como palabra genérica, es eso. Intentar ver cómo podemos, y quedarse con esa palabra, con esas tres letras, extracción, transformación y carga o formar una carga de esos datos en un tipo de repositorio donde sea manejable una vez que ya se ha estructurado, porque esa transformación de esos datos significa poner a disposición de cualquier persona unos datos ya estructurados y afianzados de manera que no tenga el problema que vamos a ver ahora de los datos médicos. Bien, capacidad de datos. Ese Big Data, volvemos a decir, tiene como pues un volumen, aunque no es lo más fundamental, entiendo yo, del Big Data, aunque sea importante, es un gran volumen de datos. La velocidad de transmisión, lógicamente esa velocidad para que nos sirva tiene que ser alta, es decir, tenemos que tener una gestión de los datos de manera que nos podamos servir de ello cuando se haga una consulta, y por supuesto esa variabilidad que lo da, esa variedad de datos que pueden ser útiles o incluso pueden ser perjudiciales a la hora de si se meten en un modelo de forma equivocada. Porque un ejemplo que he leído cuando estaba preparando la charla es como si tenemos un avión con 100.000 sensores donde te da desde la velocidad del aire, el CO2 que hay en la cabina, a qué altura va y qué temperatura hace en la cabina, y todo un montón de sensores temporales. Eso durante una hora de vuelo de un avión comercial puede significar en volumen simplemente lo que cabe en un DVD, 4 gigas o menos.
Y sin embargo, eso es Big Data, simplemente por la complejidad que resulta de la interpretación de esos 100.000 sensores que necesitan una interpretación en tiempo real. Eso es un Big Data. Sin embargo, el volumen inmenso que tiene Facebook o Twitter, que son ficheros que detrás lo que hay es un fichero casi estructurado en formato JSON, eso está tan tabulado que podríamos decir que aunque son gran cantidad de datos, pero no es tan difícil obtener una información rápida y no sabemos si llamarlos Big Data a pesar de la cantidad de datos que supone y que serían, podría ser hasta terabyte o petabyte, como quieran, el sufijo que queramos ponerle. Entrando en materia, pues podríamos ver cómo las partes que dispondríamos para Big Data en salud, pues tenemos desde los registros médicos, los datos de salud pública, los datos del seguro del paciente, los datos de investigación de los biobancos, de ensayos clínicos, de búsquedas en PubMed. Es decir, tenemos una suerte de fuentes de información que todas esas son complejos de linkar entre ellas, relacionarlas entre ellas y sacar algo en claro. De ahí la complejidad. Bien, cuando se hacen encuestas a los profesionales, como en este artículo que he encontrado, veis cómo los objetivos en los que la gente, cuando se le pregunta por el Big Data, o qué es lo que desea, o qué es lo que quiere, o qué es lo que supone que está esperando del Big Data, como veis ahí, el 60% de los que responden y el 50 y tantos por ciento buscan, pues eso, identificación de factores de riesgo, perfiles de pacientes, o sobre todo ayuda o apoyo a la decisión clínica, a la toma de decisiones incluso compartidas con el paciente, ¿no? Luego ya por debajo, pues como veis, otras peticiones. Pero ellos mismos, los que hacen la encuesta, se dan cuenta de la calidad de los datos. La calidad es importantísima, como veremos a lo largo de la charla. Los datos deben tener cierta... deben ser plausibles, deben de tener una calidad, y la calidad significa que estén siempre registrados de la misma manera, como se ha dicho a lo largo de las charlas anteriores, misma forma de escritura, misma forma de recoger y lo más estandarizado posible si luego quieres compartir resultados o que tu proyecto de recogida de datos sea compatible con algún algoritmo exterior que venga de otro país o de otro hospital, o poner en común registros de distinto origen, ¿no? Bien, otra vez el futuro. ¿Qué hacemos con qué podemos sacar nosotros de la tecnología o qué podríamos esperar? Pues en resumen, pues eso. Nosotros nos gustaría que nos apoyaran en la decisión clínica y sobre todo esto podría ser algo incluso muy docente, ¿no? Podríamos tener gente joven, como parte de los que me están escuchando, de manera que podríamos tener en un hospital una teoría, una encuesta de la lechera, podría ser, pues yo tengo mi pool de pacientes de mi hospital, donde mis pacientes oncológicos pues están todos registrados, y en ese registro pues podemos considerar que cuando nosotros incorporamos un paciente nuevo, el sistema, ese oráculo informativo, nos va a dar una situación de cómo ese paciente se parece a los que ya hemos tratado. Pues ese paciente tiene un cáncer de pulmón en estadio 3, y esos pacientes en este hospital pues han tenido un tiempo de espera de tanto, tienen comorbilidades en el 50% de los casos, ese paciente se parece en que han tenido una propuesta de tratamiento tal cual, y al final el resultado final de la curva de supervivencia de nuestros pacientes, nuestros resultados clínicos son estos. Eso tanto va a ayudar a los nuevos, a la formación de residentes, como va a ayudar a la gestión del servicio y como va a ayudar a la toma de decisiones compartidas con un paciente, ¿no? Y eso va a generar además nuevo conocimiento. Y por supuesto podríamos desarrollar guidelines basadas en tecnología de Big Data. Eso hay que tener mucho cuidado, porque si ya las guidelines de hoy son basadas la mayoría de las ocasiones, bueno, más de la mayoría de las ocasiones, en opiniones de expertos, porque como veis todas, por ejemplo, si usáis las de la NCCN, pues siempre está el 2B de categoría de evidencia, ¿no? Que casi siempre es una opinión de algún experto, y si no te deja la puerta abierta que uses lo que te tenga a bien en tu servicio, porque te lo pone todo como optativo, pues qué buena la guía de práctica, ¿no? Bien, para los matemáticos y para nosotros, lo que nosotros hacemos toda la vida, como he dicho, descubrir patrones y diagnósticos diferenciales, y lo que nosotros le llamamos diagnóstico diferencial, los matemáticos y los estadísticos le llaman inferencia bayesiana. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que al final tenemos, pues que si un síntoma, otro síntoma y otro síntoma nos dan al final una categoría diagnóstica, pues
lo contrario, a la vista de tener un montón de información acerca de que el cáncer de pulmón pues tiene tos, tiene dolor torácico, tiene hemoptisis, cada uno en un porcentaje distinto, pues cuando tú se te presenta un paciente que fuma, como como estáis viendo, y tenemos al paciente que ha tosido y tiene, o tiene una hemoptisis, pues calculando con toda la información que nos da el paciente, podemos llegar a, si manifestando este número de síntomas, podemos tener un diagnóstico diferencial diciendo que el riesgo, en este caso de cáncer, pues podría ser, como veis ahí en esa diapositiva, un 35%. Este señor, que ya conocéis del expediente X, pues el fumador, ese fumador, pues en este ejemplo, vemos que si detectamos un nódulo pulmonar solitario con esas características, tendría un riesgo de malignidad, según el algoritmo, del 35%. Pues en esto se supone que estamos metidos cuando hablamos de análisis de datos ya en plan global o de macrodatos, ¿no? Pues claro, esto para que estos algoritmos funcionen, la cantidad de pacientes que deben ser manejados para que sean extrapolables o fiables para toda la población debe ser importante. No puede ser la extrapolación de un hospital, por muy renombre que tenga, y que sea un hospital de, no sé, bueno, no voy a citar ninguno, pero un hospital muy grande y que tiene una ciudad muy gorda y que tengamos una historia muy larga de atención al paciente oncológico. Pero es su área de influencia. Hay que tener muchos datos para poder hacer una extrapolación a la población general. Bien, ¿por qué? Porque los algoritmos detectan, como hemos dicho, patrones en base de datos, pero no te van a decir si esos patrones son verdaderos, son falsos o están sesgados. Y siempre se tiende a que cuanto más datos, pues tendremos mejores predicciones, ¿no? Y eso pasa en todos los ámbitos. Y uno de los ámbitos, por ejemplo, sería el cómo, porque también tuve ese ejemplo, cómo más datos pueden conducir a peores predicciones. ¿Y esto cómo va a ser? Pues puede ser. Pues es como cuando hacemos modelos matemáticos para la interpretación radiobiológica de la respuesta tumoral a determinadas dosis, la respuesta de los órganos de riesgo. Tenemos más datos, pero la fórmula para concretar o para obtener el resultado se complica. Y pasó, por ejemplo, a las predicciones meteorológicas, que fueron diseñadas con algoritmos en base a las propiedades físicas de la atmósfera y la temperatura y todo lo que ellos, toda la geología que puedan conllevar eso, pero cuando intentaron modernizarla metiéndole nuevos parámetros, nuevas variables, la cosa se complicó tanto que conseguir un resultado fiable se hizo menos frecuente. Y eso a mí me pasa con el iPhone, que por la mañana me dice una cosa y por la tarde me dice otra. Así el chino se asoma y según lo que ve así pone. Bien, así que al final los pronósticos tienen que ser científicamente significativos y hay que saber dónde parar a la hora de evaluar variables para responder a nuestras preguntas. Para no enrollarme demasiado, actualmente el análisis predictivo, que es lo que casi siempre se está pensando cuando la primera pregunta de cómo podemos ayudarnos para predecir algún tipo de respuesta en oncología, sería eso, pues, detectar pacientes de alto riesgo en la población general, pues pacientes que pueden tener un cierto riesgo de tener un cáncer de pulmón, ¿no? Y ver si hace falta o no hace falta hacer estudios de cribado. La radiómica está de moda y está funcionando, y está pegando fuerte. La radiómica, que es la valoración de las imágenes y ver que los patrones radiológicos pueden o no pueden predecir respuestas, y sobre todo se está tomando mucha la resonancia y el lavado de contraste en resonancias para ver las respuestas del tratamiento de radioterapia, por ejemplo, en cáncer cerebral. En patología, ver patrones, decir, si eso lo hicieron mucho tiempo, los patólogos fueron, creo, los primeros en que empezaron a presentar análisis de Big Data con patrones de canceroso o no canceroso en cáncer de mama. De hecho, el tema de detectar patrones no es una característica del ser humano. Según he leído en un libro, hubo un ensayo con palomas y las palomas fueron los revisores de los patrones y acertaban en el 90% de los casos. Como digo, osos futuros, que se está empezando a hacer, pero que todavía es algo futuro, pero el futuro, ¿cuándo va a llegar? El apoyo a la toma de decisiones, eso, como lo he dicho antes, no me voy a extender. O la estratificación del riesgo genómico, eso también está interesante, ¿no? Adquisición de datos, validación prospectiva de algoritmos, eso también debe ser importante para poder tener algo que funcione y no nos
no nos llene los ojos y caigamos en el error de utilizar datos inválidos. Bien, ¿por qué? En este caso particular, veis aquí cómo en un futuro, si con esa estratificación genómica y molecular, podríamos tener cómo en un futuro nuestros pacientes se van a tratar por perfiles moleculares más que por el origen de la célula. Y podríamos hacer los tratamientos que pueden ser lo mismo, un cáncer de pulmón como un cáncer de vejiga, pero si tiene el mismo patrón molecular, pues lo que tengamos que hacer de tratamiento sea parecido, independientemente, no como ahora, que cada patología, cada origen de tumor, tenemos un plan de tratamiento diferente. Como vemos, aquí a título de ejemplo, como vemos, esto sería pues lo que estamos diciendo, ¿no? Podemos tener un pool de pacientes en una base de datos de conocimiento, un repositorio donde los pacientes van a ser seleccionados según el resultado que estamos buscando y las características, y nuestro paciente que introducimos en el sistema va a contribuir a esa base de datos y se va a generar un modelo predictivo que nos va a dar un resultado posible para pacientes parecidos a él, ¿no? Y nosotros podemos con ello llegar a decirle, pues, en tiempo real, lo que pasa en nuestro medio, en nuestro hospital, lo que podemos proporcionarle con los pacientes que han llegado a nuestro hospital y que están archivados en esa base de datos. Sí, complicando un poquito más la cosa y haciendo ya algo un poquito más rizando el rizo, ahí ya podríamos incluso hacer que nuestro paciente, el propio resultado, fuera introducido en el modelo para poder hacer una validación cruzada, es decir, coger parte de nuestros pacientes de nuestra dataset, poder tenerlos como entrenamiento para el algoritmo, otra parte de nuestros datos serían para validar y ver que el modelo funciona, y de esa manera estamos iterando y haciendo que el modelo se ajuste con una visión clínica y con las características relevantes que obtenemos, poder sacar mayor información e información no sesgada, porque el problema de los modelos, de los algoritmos, es que la computación automática, que es la que podría intentar correlacionar los factores de los pacientes con el resultado final, eso se haría a través de eso, de aprendizaje automático, de deep learning, de aprendizaje profundo, pero eso es todavía en las variables médicas que tenemos, todavía está lejos de poder cumplirse con un cierto grado de garantías, ¿no? ¿Por qué? Porque los macrodatos en la mayoría de los casos implican más datos de lo que puede obtener una institución. Si queremos ser, como hemos dicho, algo que se pueda extrapolar a todos los cánceres de pulmón, por ejemplo, de España, pues no podemos sacar un modelo que esté basado en el Hospital Virgen Macarena, porque esos son los pacientes de la Sierra Norte de Sevilla, con unas características especiales, población casi siempre rural, algo de ciudad, pero España no deja de ser grandecita. Entonces, tener datos o extrapolar un modelo de una institución para hacer o plantear tipos de respuestas o decirle, poner encima de la mesa a un paciente cómo vamos a poder tratarlo porque usted se parece a los del Macarena, cuando usted vive en Vigo, pues igual no procede, ¿vale? Entonces, datos para poder intentar decir que estamos jugando a Big Data, pues ese volumen que no es tan importante, la complejidad de los datos, insisto que eso es importante, esa complejidad de los datos, esa manera de interrelacionar las fuentes donde están los datos, eso es algo que no se puede hacer solo en una institución. ¿Por qué? Porque el aprendizaje automático, cualquier técnica que haga de modelar, debe tener, como hemos dicho hace un momento, construir el modelo, necesita un pool de datos, probar el modelo, otro pool de datos de pacientes, y para validar el modelo, pues se necesita introducir pacientes nuevos. Bien, estado de los datos, esto es redundancia ya, el acceso, fuente de datos, muy variable, tan variables y tan poco estructuradas que, de hecho, los médicos hacemos texto libre cada 2x3 y escribimos en texto libre. Y extraer texto libre supone tiempo. Y el tiempo, si se lo das a una empresa externa para que te haga eso, es dinero. La precisión de los datos, pues lo mismo. Los datos tienen que estar, como se ha dicho ya a lo largo de la tarde de hoy, los datos tienen que estar estructurados. Hoy no puedes poner hipertensión arterial y mañana hipertan o algún acrónimo. Tienes que poner datos exactos.
lo más exactos posible. La estructura de los datos, existen registros y te dicen la Organización Mundial de la Salud, los registros, el IARC con registros de base de datos para registros del cáncer, te dicen cómo tienes que estructurar los datos, los componentes que tienen que existir en un sistema de registro del cáncer. Y luego lo de siempre. Tú tienes un registro, en el otro hospital tiene otro registro distinto, el DIRAYA ve un sistema pero no ve lo de atención primaria como sea a través de la historia única. La historia única no ve el laboratorio del pueblo, aunque sea del misma provincia. Esa falta de integración hace que se pierda información que puede ser relevante, por ejemplo, para sacar indicadores. Desde que se ve al paciente y se sospecha que tiene un cáncer hasta que llega a atención especializada pueden pasar días o algún mes o tiene algún tipo de información relevante en cuanto a toxicidad o algún tipo de comorbilidad importante que no está detectado por el sistema que hay en el hospital. Es decir, la falta de integración también es otro problema y la interoperabilidad es exigida. Bien, tenemos entonces que muchos datos hospitalarios, la mayoría de ellos, hay un porcentaje importante que pueden ser que estén en una fase del lado oscuro, donde sabemos que existen, sabemos que los tenemos, pero no los tenemos con capacidad para recuperar en el momento que nosotros deseamos. Y ese es podemos decir, el pecado que tenemos en muchos sitios, ¿no? Que tenemos muchos datos, pero datos que no se pueden usar, porque son datos que están recogidos de forma pues, dispersa en base de datos de un estudio que hizo el fulanito de Copa para su tesis doctoral, otro porque lo tiene en un registro hospitalario de un cáncer, en un comité de tumores, pero no está operativo para disponer para otros hospitales. Y como veis ahí, el 97% de los datos son oscuros. Pero es que el resultado de los ensayos clínicos representa muy poco en el porcentaje de los... Y esta es la diatriba. ¿Big Data va a sustituir a los ensayos clínicos? Yo adelanto que no. No puede. De momento no está Big Data capacitado para sustituir a los ensayos clínicos reglados. Perdona, Mateo, estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Llevamos 5 minutos. Pues acabo ya. Sigo. Muchas gracias. Venga, entonces se reconoce que para tomar decisiones clínicas cotidianas, evidentemente los ensayos clínicos están ahí, están muy bonitos, pero no representan al pool. Y sí interesaría, como para estas técnicas de Big Data, sí interesaría que los datos reales de nuestros pacientes también salieran a la luz. Bien, por tanto, la calidad de datos que ahora que estamos de moda y siempre se nos acercan a ofrecernos Big Data, vamos a hacerte un Big Data de una pregunta que tú te quieras hacer de cáncer de pulmón, vale, muy bien, pero esos datos tienen que estar, en algún momento han tenido que ser tecleados por alguien y introducidos en el sistema, ¿vale? Si te interesa, sabes que para poder hacer eso, pues como veis ahí, no hay que usar siempre la misma palabrería, no puede usar texto libre, variables claves tienen que estar bien categorizadas, hay que usar el TNM, codificar bien, el CIE 9, el CIE 10, detallar bien los planes de tratamiento, registrar toxicidades y registrar el estado del paciente y cómo está ese paciente. Si tú quieres que luego eso sea posible manejar por la empresa que sea o tu propia empresa, porque una de las cosas que hay que saber o que hay que decir es que si contamos con nuestro equipo de las TIC, de esos olvidados técnicos de la información y de la comunicación que trabajan en los hospitales y que están muy bien potenciados y más potenciados, y me consta que ya están trabajando en multitud de tareas como esta, pero a eso es a los que tenemos que acercarnos y preguntarles, porque nuestros pequeños datos son los pequeños que luego terminarán siendo Big Data en un futuro, pero hay que empezar por los principios. Y en este ejemplo en el que nos autocitamos, veis cómo nosotros, trabajando con un sistema informático, un sistema de información oncológica como es comercial, como es Mosaic, tenemos ahí, hemos conseguido poner, a la vez que trabajamos, estamos volcando información relevante de nuestros pacientes recogida en ficheros que son independientes del sistema Mosaic, de manera que esos datos están estructurados ya y acorde a una normalización o semi-normalización, de manera que nos permite ya tener datos que en un futuro puedan ser manejados por sistemas superiores como en el intentar poner a disposición de algún proyecto de Big Data en colaboración con otros hospitales, ¿no? Y para eso necesitamos, como veis ahí, cosas como esta, ¿no? Categorizar muy bien, y no me paro ya, categorizar muy bien la codificación de los elementos que se nos requieren para poder tener bien especificados todas las condiciones
de un paciente con cáncer y que luego nos sirva. Y otra manera sería que con esos mismos datos podrías incluso en un futuro, no que los reemplace, pero sí la FDA sí está apoyando el uso en algunas condiciones de sistemas en sílico, es decir, hacer simulaciones virtuales como tipo Monte Carlo para poder sacar ensayos clínicos en sílico. Y puede funcionar en determinadas condiciones, ¿no? Luego esto asusta porque puede parecer que nosotros vamos a estar dados de lado aquí a una década, pero como dicen algunos autores que saben de esto, matemáticos, los mejores algoritmos predictivos, los mejores algoritmos de inteligencia artificial y de todo esto, los mejores son los que tienen en cuenta al ser humano en todas las fases de su diseño y desarrollo, ¿no? Y en inteligencia artificial, pues aquí tenemos algunos ejemplos de cómo estamos en radioterapia, no me paro, y epílogo, ya termino, ahí lo tenéis. Hasta ahora parece que la forma única de comprender algún problema científico o tecnológico no trivial es siguiendo el enfoque tradicional basado en una inteligente combinación de los datos, de la teoría, de la intuición y del uso inteligente de conocimientos previos. Y vamos a dejarnos de historias, porque el Big Data sigue siendo algo que no está totalmente disponible y que necesitamos, como dice ahí la conferencia de Bitcoin, necesitamos realismo en lugar de exageración. Y es cierto que vienen a ofrecernos trabajo de Big Data, pero seamos con los pies en la tierra, intentemos ver realmente qué se trata eso de Big Data y qué parte hay de cuento de la lechera. Muchas gracias por vuestra atención.